Continuando con el tema de germinación, en el último tema que habíamos visto en germinación se refería a la dormición o latencia que presentaban las semillas. De acuerdo a lo visto en el tema de fitohormonas, la respuesta a la germinación va a depender del balance que exista entre los promotores del crecimiento, como las gibberelinas y las citocininas, y los inhibidores del crecimiento, que en este grupo podríamos mencionar al ácido abscísico o bien a otros compuestos de naturaleza fenólica que actúan como inhibidores. Dependiendo de este balance va a ser la respuesta de dormición o germinación. Si predominan las gibberelinas respecto de las citocininas y de los inhibidores, la respuesta que obtendremos de poner las semillas en condiciones adecuadas va a ser la germinación. Si la presencia de gibberelinas y citocininas superan a la presencia de inhibidores, también la respuesta va a ser de germinación. Sin embargo, si no existen las citocininas y los niveles de gibberelina no sobrepasan las regulaciones producidas por los inhibidores, esta semilla estará en estado de dormición. De esta manera se lee este cuadro donde se establecen las relaciones entre gibberelinas, citocininas e inhibidores del crecimiento. Las gibberelinas cumplen un rol importante durante la germinación de semillas de cereales. Si esto corresponde a un embrión y a uno de sus cotiledones, cuando se está formando el embrión, o sea, en las últimas etapas de la embriogénesis, en este embrión se tienen que almacenar compuestos que van a ser necesarios para iniciar la germinación. Uno de estos compuestos que se almacenan en el embrión son las gibberelinas. Cuando esta semilla está en condiciones para germinar, la gibberelina, y ya se ha producido el proceso de imbibición, estas gibberelinas que están localizadas en el embrión, como también podrían estar localizadas en el escutelo, migran al endosperma. Estas gibberelinas en el endosperma van a activar otros procesos fisiológicos y también van a migrar a esta capa de células muy importante, que es la capa de aleurona. Recuerden que son células que permanecen activas durante el periodo de reposo de la semilla. En esa capa de aleurona se va a estimular la síntesis de enzimas hidrolíticas que van a migrar al endosperma. Estas enzimas hidrolíticas son las responsables o las encargadas de desdoblar los compuestos de alto peso molecular que se fueron almacenando durante la formación de la semilla, de tal forma que se van a producir compuestos de menor tamaño molecular, de menor peso, que van a migrar hacia el embrión para crecimiento del área apical como para crecimiento de la sección radical. Cuando uno diseña experimentos con especies para ver la respuesta a la germinación, uno siempre tiene que tener presente de que a veces no es un efecto el que va a modificar la germinación, sino que también pueden existir efectos conjuntos con luz roja, por ejemplo, o con luz roja lejana, interactuando con un tratamiento hormonal. En este caso vamos a apreciar en estas fotografías
la germinación de semillas de lechuga que han sido tratadas con ácido gibberélico y un tratamiento testigo sin ácido gibberélico, pero al que se va a sumar el efecto de la aplicación de luz roja o de luz roja lejana. En este caso, estas dos cajas de Petri han sido tratadas con ácido gibberélico en una concentración de 2 partes por millón. Esta caja de Petri ha sido tratado con un flash de luz roja, luego sigue un flash de luz roja lejana y finalmente otro flash de luz roja. Esta otra caja de Petri ha sido tratada con un solo flash de luz roja. Podemos apreciar que hay un alto porcentaje de germinación estimulado por la acción del ácido gibberélico y también por la aplicación de la luz roja como último flash. Sin embargo, si tenemos este mismo experimento y no le aplicamos gibberelinas, observamos que si a esta caja de Petri no se le pone gibberelina y se le da luz roja y luego luz roja lejana, el porcentaje de germinación es muy bajo. Si en este caso aplicamos luz roja lejana, luz roja y luego luz roja lejana, también observamos un efecto en el bajo porcentaje de germinación igual a este tratamiento. Lo que podemos decir que la luz roja lejana no estimula a la germinación en este caso. En la clase anterior habíamos visto que las semillas pueden almacenar distintos tipos de compuestos. Por ejemplo, si pensamos en una semilla como de girasol, una semilla de maní, podemos pensar que estas semillas tienen un alto contenido de ácidos grasos o lípidos. Entonces, en este tipo de semillas existe un ciclo muy importante que es el ciclo del glioxilato. A través de este ciclo, los triglicéridos se van a transformar en hidratos de carbono. Recuerden que durante la germinación, la respiración es un proceso fisiológico muy importante del cual va a depender la emergencia de la plántula. Los triglicéridos se almacenan en los cuerpos lipídicos, por acción de una lipasa se transforman en glicerol y ácido graso. El ácido graso puede transformarse en acil-CoA en el citoplasma. El acil-CoA ingresa a la beta-oxidación y puede dar origen a la acetilcoenzima A, luego a citrato, a isocitrato, a succinato, glioxilato, malato y oxaloacetato. Esto ocurre a nivel de los glioxisomas. Luego el succinato en la mitocondria puede dar origen a fumarato, malato, ácido oxaloacético, que por descarboxilación va a dar fosfoenolpiruvato. En el citoplasma, vía inversa, este fosfoenolpiruvato puede dar glucosa. Glucosa más fructosa me da sacarosa. O sea que en el citoplasma se dispone de sacarosa para un proceso de oxidación como sería la respiración. En este ciclo hay dos enzimas muy importantes que de alguna manera marcan el funcionamiento de este ciclo. Esta enzima es la isocitratasa y la otra enzima importante es la malatosintetasa. Si hiciéramos un corte histológico de semillas y lo pudiéramos ver de semillas con reservas lipídicas y pudiéramos verlos en el microscopio electrónico, esta sería una fotografía posible de obtener, en el cual veríamos una cantidad importante de mitocondrias asociadas a oleosomas, que serían las organelas que van a almacenar los triglicéridos, la presencia de glioxisomas,
y la presencia de mitocondrias. Las tres organelas que acabamos de ver formando parte del funcionamiento del ciclo del glioxilato. Un aspecto muy importante durante la germinación es que desde el día en que ponemos la semilla a embeber hasta que se avanza en esos días y se concluye con la germinación, es que hay compuestos que incrementan en un principio y luego decaen. Por ejemplo, si observamos la producción de etanol, vemos que en los primeros días de la germinación la producción de etanol es alta y luego disminuye marcadamente. Junto con este producto, el etanol, hay un incremento en una enzima que es la alcohol deshidrogenasa. Vemos que el alcohol deshidrogenasa llega hasta este punto y luego disminuye. Esto, el etanol, recuerden que cuando veíamos respiración decíamos que habían dos tipos de respiración. Una respiración anaeróbica y otra respiración aeróbica. Entonces, si una semilla tiene las cubiertas seminales intactas y se produce la imbibición y esa semilla arrancó con el proceso de respiración, lógicamente que bajo esas circunstancias la respiración va a ser de tipo alcohólica, lo que nos está mostrando por el incremento de la actividad respiratoria. A medida que la semilla va avanzando en la germinación, vemos que en algún momento la producción de etanol cae y esto se debe a que ya la respiración a partir de este momento no es una respiración anaeróbica, sino que se transforma en una respiración aeróbica. Estos incrementos siempre tienen que estar asociados con las enzimas que van a actuar en el metabolismo de la respiración alcohólica. Así como hemos visto cómo se da la respiración anaeróbica y aeróbica durante la germinación, también durante la germinación van a haber enzimas que van a ir incrementando su cantidad en esa semilla que está germinando. Una de esas enzimas es la amilasa. Recuerden que las amilasas son las encargadas de degradar el almidón, las reservas que van a tener. Nunca tienen que perder de vista que la semilla durante su formación estuvo acumulando una cantidad importante de compuestos que son necesarios y fundamentales durante el proceso de germinación. Estos compuestos son los aminoácidos. Entonces, estos aminoácidos que fueron aumentando durante los días de germinación, luego llega un momento en que la cantidad de aminoácidos disminuye. Si lo que teníamos, por ejemplo, o pensamos en una semilla que tenía lípidos, a lo largo de los días de germinación, la degradación de los lípidos fue importante, por eso partimos de este valor al día, vamos a suponer día 1, y llegamos prácticamente a este valor cuando la germinación avanzó. Si la semilla era una semilla de maíz, por ejemplo, y tenía almidón como sustancia de reserva, también el almidón se fue degradando. Y si existían otras proteínas de reserva, también a lo largo del proceso de germinación, las proteínas se fueron degradando. Un aspecto a tener en cuenta cuando pensamos en la germinación es, aquí llamamos dormición en semilla. Recuerden que una vez que la semilla se formó en la planta madre, luego va a haber un periodo en donde el porcentaje de humedad cae, la semilla en ese momento inicia un periodo de inactividad en donde las funciones
metabólicas caen, la respiración, por ejemplo, tiene que disminuir y esa fase es la que conocemos como una fase de latencia. En esta fase, como les dije, el embrión tiene tasas respiratorias muy bajas y la semilla, mejor dicho, las especies han evolucionado de tal forma de que la dormición la presenten en los momentos en donde si esa semilla naturalmente cayera en el suelo no podría sobrevivir. Tal vez podría germinar, pero la plántula no podría llegar a transformarse en un individuo adulto. Entonces, la dormición de la semilla nosotros la corroboramos si a esa semilla las ponemos en condiciones apropiadas de luz, temperatura, humedad, concentración de gases y la semilla germina, nosotros decíamos que esa semilla estaba en quiescencia. Por el contrario, si a una semilla la ponemos en condiciones apropiadas de luz, temperatura, concentración de gases y agua y esta semilla no germina, podemos decir que esta semilla presenta una dormición. Y la dormición es una característica adaptativa a las condiciones desfavorables. La dormición en semilla no es un proceso de todo o nada, sino que pueden haber distintos grados de intensidad. Cuanto más intensa es la dormición, más estrecho es el rango de las condiciones que permite la germinación de las semillas. Muchas veces se requieren condiciones especiales y combinación de los factores ambientales para que esa semilla pueda salir de la dormición. Entonces, la dormición, como les decía, representa un papel muy importante a la hora de definir el momento y el lugar en donde se va a producir la germinación. Podemos dividir la dormición en dos grupos, hay distintas formas de clasificarla. Podemos hablar de una dormición primaria y de una dormición secundaria. La dormición primaria se va a presentar antes de la dispersión de la semilla, o sea, es de la que estamos hablando cuando decimos que la semilla se terminó de formar en la planta madre y ahí nomás viene un periodo de dormición. Y la secundaria es la dormición que se genera luego de que la semilla haya sido cosechada desde la planta madre. En la dormición primaria, en semillas ortodoxas, el ácido abscísico es el principal responsable de esta dormición. Como dijimos, la dormición primaria es la dormición que se impone cuando la semilla se formó en la planta madre, está en la planta madre, pero los niveles de ácido abscísico son tan altos que hace que la semilla esté dormida. Esto impide que la semilla pueda germinar en una inflorescencia, por ejemplo. Esto se conoce con el nombre de brotado de precosecha. Entonces, si la semilla está dormida, jamás va a poder germinar en la inflorescencia. Sin embargo, si esa semilla perdiera esa dormición, se produciría el brotado de precosecha. Entonces, la dormición primaria es la dormición que se impone inmediatamente después de formarse la semilla y estar madura. Y es en la planta madre. A veces se produce en semillas que ya han sido cosechadas y que teóricamente han perdido la dormición primaria. Sin embargo, puede volver a producirse otra dormición que es la que vamos a denominar dormición secundaria. Miremos este ejemplo. Por ejemplo, tomemos como ejemplo a cebada.
la cebada, vamos a tener porcentaje de germinación y temperatura en la cual se realiza la germinación. Vamos a usar, en este ejemplo se ven dos lotes de semilla. Un lote de semilla recién cosechadas y un lote de semilla que ya lleva 3 meses de cosechada. Entonces, si miramos, vemos que el lote de semilla que lleva 3 meses de cosechada germina a cualquier rango de temperatura. Mientras que una semilla recién cosechada, la germinación se va a dar en este rango de temperatura y va a disminuir a medida que aumentamos la temperatura. En los cereales de invierno, la pérdida de la dormición permite la germinación en temperaturas más altas. La dormición que presentan las semillas depende tanto de las características fisiológicas como de las características morfológicas de la semilla. Se pueden intentar como más o menos 5 tipos de dormición. Una es la dormición fisiológica, que puede ser no profunda o profunda. Existen numerosas pruebas que indican que el ácido abscísico es el regulador positivo no solo de la dormición fisiológica no profunda, sino que también del mantenimiento. O sea que esto es un problema de fisiología de la semilla, o sea, de un balance de hormonas presentes en esa semilla. Otro tipo de dormición es la dormición morfológica, es decir, que esta dormición se debe a un defecto en el crecimiento del embrión, el cual permanece dormido hasta que se haya completado ese desarrollo. Luego se reconoce una dormición que puede ser morfológica y fisiológica, o sea, anomalías en el desarrollo, en la formación del embrión y a la intervención de algún componente fisiológico. Después hablamos de una dormición física, es la dormición que imprimen las cubiertas seminales duras, que de alguna manera regulan el proceso de imbibición, comprimen al embrión y que dificultan la germinación. Y luego podemos tener una dormición combinada, que podría ser una dormición física más una dormición fisiológica. Para cada tipo de dormición existe un tratamiento que se puede aplicar para que las semillas puedan germinar. En muchas especies, determinadas temperaturas, sean medias, máximas o mínimas, causan la entrada o la salida en dormición. Esto va a depender de la especie. Este efecto de la temperatura induciendo o permitiendo salir de dormición es muy distinto al efecto de la temperatura durante la germinación, en donde la temperatura afecta la dormición y también la germinación y también puede afectar el grado de dormición. Este efecto estacional de la temperatura es importante porque permite que las semillas permanezcan en el campo, por ejemplo, en estado de semilla dormida cuando las condiciones son desfavorables, temperaturas muy bajas o no existan las precipitaciones. Apenas las temperaturas comienzan a ser favorables para la germinación, la semilla va a germinar, o sea, va a salir de ese periodo de dormición. Sin embargo, si las temperaturas, la lluvia, la luz no son las adecuadas, esa semilla
permanecerá en ese banco de semillas del suelo en estado de dormición. En muchas especies, la alternancia de temperatura las va a llevar a que salgan de la dormición. Imaginémonos que una semilla está enterrada en el suelo y que durante la germinación esa semilla va a usar las reservas, pero rápidamente tiene que emerger y transformarse en una planta fotosintetizante para que pueda proseguir la vida. Si colocamos una semilla a mayor profundidad de la recomendada, es probable que la plántula que se está produciendo por la germinación no llegue a salir del suelo y ya consumió las reservas de esa semilla. Por otro lado, si tenemos semillas que están en la superficie del suelo, esas semillas pueden germinar, pero probablemente puedan tener efectos de desecamiento importante que hacen que la plántula no llegue a emerger del suelo ni a sobrevivir. Esto implica de que hay una profundidad de siembra que siempre hay que respetar. Esta profundidad de siembra es la que de alguna forma la semilla va a percibir, ya sea por una alternancia de temperatura o bien por una modificación en las radiaciones incidentes en la profundidad en que se encuentra la semilla. Por eso decimos que en el campo, si las semillas están en profundidad, siempre van a estar dormidas. Recuerden que la alternancia de temperaturas puede dar una señal a la semilla de que la profundidad es adecuada para germinar y la semilla germine. Si imaginamos una semilla que está creciendo, una semilla que se encuentra bajo un bosque, ¿sí? O un dosel vegetal. En ese suelo también va a existir una alternancia de temperaturas. Durante el día está sombreada, por ejemplo, el suelo y no hay un calentamiento. Y durante la noche tampoco hay pérdida de calor por esa cobertura vegetal que hay encima. Si una semilla se encuentra en un suelo que está sombreado por plantas vecinas y esa semilla germina, cuando se obtiene la plántula, esta plántula tendría grandes problemas de competencia por luz y esto pondría en riesgo la supervivencia de la especie. Cuando, por ejemplo, en esa cubierta vegetal se produce un incendio, por ejemplo, o animales comen las plantas, en ese suelo se va a poder percibir esa alternancia de temperatura. Entonces, esta señal puede ser percibida por las semillas y en esa circunstancia la semilla puede germinar. ¿Por qué? Porque cuando la plántula emerja no va a existir competencia por luz, por ejemplo. Como dijimos que las semillas no solamente están respondiendo a una cuestión de temperatura, sino que también están respondiendo a la relación entre la luz roja y la luz roja lejana. En muchas especies esas altas relaciones de rojo
y rojo lejano causan la salida de dormición. Como sabemos, las hojas absorben casi toda la luz roja que les llega y reflejan y transmiten la mayor parte del rojo lejano. Entonces, las semillas que crecen en lugares sombreados van a percibir una baja relación rojo-rojo lejano. Las bajas relaciones rojo-rojo lejano van a mantener la dormición e impiden la germinación de muchas semillas bajo la sombra de plantas más altas. Por el contrario, si se reduce esa masa vegetal, la relación rojo-rojo lejano aumenta, la dormición se reduce y las semillas pueden germinar. Cuando las semillas están mucho tiempo enterradas, las semillas pueden adquirir una alta sensibilidad a la luz. Por eso, cuando se pasa un arado y se da vuelta el pan de tierra, la semilla puede quedar expuesta a la luz. Esta señal es suficiente para reducir la germinación y permitir la germinación. Por eso es que muchas malezas coordinan el momento de germinación con la ocurrencia de las labores culturales del suelo, que dejan una estructura apropiada del suelo y además no hay competencia porque en ese momento no hay otras especies. Bueno, ya vimos en otras unidades que en las plantas, en las semillas en este caso, tiene que existir un fotorreceptor capaz de percibir el efecto de la luz roja y de la luz roja lejana. Ese fotorreceptor es el fitocromo. Recuerden que el fitocromo existe bajo dos formas, que es el PR o el PFR. Esto es Phytochrome Red o Phytochrome Far Red. Este fitocromo siempre está intercambiándose entre estas dos formas. Durante el periodo lumínico, el PR se transforma en PFR. El PFR es el fitocromo fisiológicamente activo, es el que va a producir las respuestas en la planta. Y durante la noche se produce la interconversión de PFR a PR. Recuerden de que en esta interconversión existe un sinnúmero de formas que son de duración efímera. El único que puede inducir la germinación es el PFR. Como dijimos, si una semilla presentaba algún tipo de dormición y a nosotros nos interesa sacarlas de esa dormición para que germinen, como les decía, hay muchos tratamientos que se pueden aplicar. Por ejemplo, si la dormición es de tipo física, en donde las cubiertas seminales juegan un rol importante impidiendo que esa semilla pueda embeberse en agua, un tratamiento que se podría llegar a aplicar sería la escarificación. La escarificación puede ser química o mecánica. La escarificación mecánica implicaría el uso de lijas, por ejemplo, e ir desgastando esas cubiertas seminales de tal manera de que puedan debilitarse y a través de este debilitamiento el agua pueda llegar al interior de la semilla. Otra forma de practicar una escarificación es aplicando una escarificación de tipo química, que podría ser con ácidos o con álcalis, que vayan degradando, debilitando, adelgazando esas cubiertas seminales duras.
Dijimos también de que la dormición podría ser morfológica, podría ser fisiológica o una combinación de ambas. En el caso de la dormición morfológica, el problema es que el embrión no se terminó de formar. En este caso, los tratamientos que se aplican son tratamientos de estratificación. Este tratamiento implica poner a la semilla en un sustrato húmedo a temperaturas más bien cálidas. Esta es la estratificación cálida. Por el contrario, si la dormición que presenta la semilla fuera de tipo fisiológica, es decir, que alguna vía metabólica no quedó bien definida, en este caso el tratamiento que se va a dar va a ser una estratificación pero fría. Vamos a colocar a las semillas siempre en un sustrato húmedo, pero en este caso a temperaturas bajas. A esto es lo que se denomina la estratificación fría. En el caso de cubiertas seminales duras, también se pueden aplicar fluctuaciones de temperatura de tal manera de que con temperaturas altas y más bien bajas se pueda producir una ruptura de las cubiertas seminales. En el caso de dormiciones de tipo morfológicas, también se puede recurrir a la aplicación de ácido gibberélico para tratar de sacarlas de la dormición. Hay algunos conceptos que son interesantes, que seguramente ustedes ya lo vieron cuando cursaron botánica y que deberíamos recordar en este momento donde ya tienen un bagaje de conocimientos de fisiología. ¿Cómo se clasifican las semillas? Las semillas se clasifican como vivíparas. Estas semillas no presentan dormición primaria y son las que van a germinar precozmente. Era el caso, como les contaba hace un rato, del brotado de precosecha. Entonces, en este caso lo que ocurre es que la semilla madura y germina estando unida a la planta madre. Hay muchos ejemplos de semillas vivíparas. Un ejemplo, como el que ustedes ven en pantalla, es de un manglar. Nosotros lo vemos en el caso de algunas variedades de sorgo, como les decía anteriormente. Entonces, las semillas vivíparas son un grupo de semillas. Después están las semillas ortodoxas. Estas son las semillas que toleran la desecación. ¿Por qué? Porque durante su formación pudieron acumular grandes cantidades de sacarosa y otros azúcares, cuya función es mantener la integridad de las membranas durante la deshidratación de la semilla. Estas semillas se dispersan y se conservan luego de alcanzar un bajo porcentaje de humedad, por ejemplo poroto, ¿sí? Por ejemplo maíz. Hay otro tipo de semillas que se denominan recalcitrantes. Son semillas que no toleran la desecación, es decir que las semillas no se desecan al madurar y por consiguiente no presentan ningún tipo de reducción de funciones metabólicas. Estas semillas permanecen tal cual como se formaron, siguen continuando con todo su proceso fisiológico, básicamente tasas de respiración muy altas. Este tipo de semilla es muy común en los trópicos. Estas semillas no toleran la desecación y siempre se dispersan unidas al fruto, que generalmente es el fruto escarnoso con altos contenidos de humedad.